Le otorgo la palabra al diputado don Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el año 1990 Chile tenía un PIB de 53.000 millones de dólares. Hoy en día son más de 500.000 millones de dólares. Eso es crecimiento. Si usted tiene un PIB de 50.000 millones de dólares y tiene una tasa de impositiva o un tamaño del Estado de 30%, eso significa que está recaudando 12 a 14.000. ¿De acuerdo? Pero si usted tiene 500.000 millones de dólares de PIB, entonces está recaudando 140.000 millones. Aquellos que hacen o que han transformado las tasas de impuestos en un freno a la economía, lo que están haciendo al final es también reducir la recaudación del Estado que ellos dicen que va a ir para ayudar a la gente. Esa misma gente a la cual explotan con sus impuestos. Porque, ¿para qué andamos con lecera? Aquí el que reparte toca la mejor parte, ¿no es cierto? El Estado toca la mejor parte. El Estado ha crecido en 500.000 funcionarios en los últimos 10 años. Y los servicios peores que nunca. No tenemos seguridad, el registro civil es un desastre. Vamos contando. Bueno, el año 1990 teníamos un 9% de crecimiento anual. Ese crecimiento se ralentizó después de la primera reforma tributaria del señor Aylwin, quedamos en un promedio de 5, y algo. Para la segunda reforma tributaria de la señora Michelle Bachelet, el crecimiento cayó a 1,2, 1,8, 2,2. Es decir, lo que hicieron fue ponerle freno de mano a la economía. Y de esto no nos hemos recuperado nunca realmente. Después vino la pandemia, las cuarentenas irracionales que se establecieron a la economía con un daño tremendo para las pymes. Y ahora saliendo de esto, no solamente el 1810, con la devastación que eso significó, la propuesta de reforma constitucional que mandó para afuera decenas de miles de millones de dólares arrancando de las garras ávidas, ¿no?, de los refundacionales. Y ahora lo que quieren es volver a meterle la mano al bolsillo a los chilenos. ¿Por qué y para qué? Si ni siquiera son capaces de ejecutar el presupuesto, y si lo ejecutan entonces para hacer, no sé, alguna actividad de porno trans. ¿Para eso? ¿Para eso quieren entonces las lucas? Porque a la gente no le están llegando más lucas. De hecho, gracias a la pésima gestión económica de los últimos 8 años, los chilenos en este momento son más pobres que el año pasado o el año antepasado. Esa es la realidad. Entonces, quieren ahora hacer un impuesto, o sea, hacer una reforma tributaria, impuesto al patrimonio. ¿Para qué? No son capaces ni siquiera de gastarse bien la plata que tienen. Yo voy a votar en contra de esta reforma, señor presidente, por una razón muy sencilla. Porque estos impuestos que quieren cobrar no van a ser ni siquiera capaces de gastárselos como corresponde. Y es plata que le va a faltar a la gente en el bolsillo. Es plata que va a faltar para el crecimiento, para el empleo y para el desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero iniciar esta intervención saludando a la subsecretaria de Hacienda que hoy día nos acompaña y también al ministro Marcel. Quiero comentarles que nuestro sistema tributario actual está bastante lejos de ser equitativo, lamentablemente. En muchos casos, los ricos pagan menos impuestos, lo cual en proporción a sus ingresos es desigual comparado con los trabajadores de bajos ingresos. Esto no solo es una situación injusta, sino que también perpetúa esa desigualdad existente en nuestro país, esa desigualdad económica. Tenemos la opción y la oportunidad de ahora poder abordar esta situación con una reforma tributaria que sea redistributiva. En todo el mundo, colegas, compañeras, compañeros, como bien ustedes sabrán, las reformas tributarias son una herramienta para corregir la creciente desigualdad y para financiar políticas públicas que nos permitan garantizar sociales derechos básicos, sociales que debieran ser obvios, pero que lamentablemente para algunos colegas que están al frente no son tan obvios, porque muchos de ustedes quisieran quizás no garantizarle la salud, la educación y la oportunidad de mantener una vida digna a la mayoría de los chilenos y chilenas. Por eso es que quizás se oponen a esta reforma tributaria, pero la verdad es que en esta sala, hoy día, tenemos la oportunidad de tomar esta decisión para votar esta reforma tributaria que nos permitirá avanzar en esa materia. Pues esta reforma tributaria, la que presenta nuestro gobierno, además contiene beneficios impositivos que incentivan el desarrollo sustentable y que fomentan la inversión de nuestro país. No quiero desaprovechar esta oportunidad, colegas, para poder
avanzar, seguir avanzando en equiparar la cancha de la desigualdad. ¿Y en qué materia? Quiero no dejar pasar esta oportunidad para poder hablar sobre la industria forestal y cómo esta industria ha recibido enormes beneficios por parte del Estado. Un negocio que no nació, queridos colegas, gracias a la iniciativa privada al riesgo asumido, sino más bien a un Estado que fomenta esta industria y que fomenta la desigualdad. En esta industria, que ha sido históricamente una fuente importante de ingresos para muchas comunidades y regiones, lamentablemente no están contribuyendo en sus comunas, no tienen pago por uso de suelo. Por ende, desde nuestra postura, creemos que es importante avanzar no solo en esta reforma tributaria, sino también en una reforma tributaria que obligue a las empresas forestales a pagar lo que deben a las comunas y comunidades de los territorios que han estado saqueando sus recursos naturales. Las comunidades mapuche y las comunidades de mi región lo agradecerán. He dicho, señor presidente. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo que se pretende votar hoy acá no es una reforma tributaria. Hoy no se legisla por un impuesto a los superricos que con su ejército de abogados se demoran unas pocas horas, señor presidente, en sacar indemne su patrimonio de Chile. Lo que hoy tenemos al frente es una verdadera inquisición tributaria. Se trata de un proyecto expropiatorio, fascista, supratotalitario. Digo fascista porque Mussolini decía, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Muy ad hoc con la visión que tiene la subsecretaria aquí presente y que dijo en comisión al respecto, por su intermedio, presidente, de que el Estado es dueño de las utilidades, o sea, del fruto del trabajo de los chilenos, por defecto. Y digo supratotalitario porque hasta Goebbels reservaba su totalitarismo a lo público. Acá no. Acá el gobierno no solo se está conformando con instruir una versión oficial de la historia o con alfabetizar la sexualidad de nuestros niños por parte del ministro agresor, sino que su integrismo va a lugares donde nunca habíamos llegado. Ya no solo quiere controlar lo que puedes pensar, sino incluso lo que puedes tener. Así, aquí se abre la posibilidad para que si usted hereda un pedacito de tierra, llegará la policía tributaria, la Inquisición, juez y parte a ver cómo vamos. Si usted tiene un caballito chileno, se va al inventario. Si usted tiene un perro de raza, un pug, un cuadro, un arco de fútbol en el patio, el Estado entrará por su puerta violando su intimidad para ver cuánto le corresponde, tal como las mafias de barrio que cobran su parte. Ustedes podrán decir que eso así no es hoy. Pero con esta ley, que es criminal para la economía, se abre la chance del descriterio de los burócratas a bajar el umbral pasado mañana. No habrá intimidad, no habrá ahorro, no habrá patrimonio e historia familiar. Los operadores de turno querrán su tajada, señor presidente. Así es que no solo este atentado contra la libertad elimina, por ejemplo, el sueño de la casa propia con el DFL2 o produce tangencialmente, aunque les hayan eximido, la devastación de las pymes, el trabajo y toda la economía. Acá hay verdaderamente, señor presidente, un atentado contra la libertad, contra los chilenos, contra Chile. Gracias, señor presidente. Le otorgo la palabra a la diputada doña Lorena Pizarro. Muchas gracias, presidente. La verdad que los votos anunciados en contra no me sorprenden. Los argumentos sí, a ratos me pregunto si de verdad creen lo que dicen o es tanto el interés en defender el bolsillo de los que más tienen en este país, que son capaces de combinar que de aprobarse esta reforma tributaria será la capa media la más afectada. Quiero señalar algo que me parece muy importante. Parece a ratos que en este Parlamento algunas y algunos viven en un mundo paralelo. Cuando se habla de crecimiento en la población, la clase trabajadora y su familia no es la que se ve beneficiada o no. Sigue siendo ese 3% que cada día se llena más los bolsillos de dinero. ¿O no es lo que pasó durante la pandemia? Que la inmensa mayoría de la población sufrió las secuelas de ese horror. Sin embargo, las grandes empresas ganaron como nunca. ¿O no es lo que le pasó incluso a las empresas del expresidente Piñera?
porque la torta está mal repartida desde la instalación de la dictadura cívico-militar. Y lo que se ha hecho, ¿cómo les duele? Qué pena. La verdad que desde entonces que está mal repartida la torta, ¿o a alguien le parece normal que en un país exista un grupo de 7 familias que sean dueñas del Mar de Chile? Eso es obsceno. Y si así no les parece, vayan a ver la realidad de los hospitales y las poblaciones. Vamos a apoyar esta reforma tributaria porque tenemos que garantizar la salud de calidad a la población, porque la educación debe ser para todas y todos igual, y porque finalmente la capa media, los más pobres, las familias de la clase trabajadora no pueden seguir viviendo este brutal nivel de explotación que se vive de décadas, que finalmente no le permite ni siquiera vivir en dignidad. Lo demás no lo disfracen, sigan defendiendo incluso sus propios intereses. Muchas gracias. Diputado don José Carlos Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Antes de comenzar, se han dicho muchas cifras, muchas estadísticas. Quiero recordar una que parece que a varios se le ha olvidado. El 62% de los chilenos votamos rechazo. Eso para que a nadie se le pueda olvidar. Y ahora mencionarles que en mi distrito, en el recorrido cotidiano que hago en las comunas de la zona norte de Santiago, particularmente Recoleta, que es donde vivo, es donde escucho, aprendo, busco las motivaciones y las razones de cada decisión que tomo en este hemiciclo. Y ahí es donde está la realidad de Chile. Esa realidad de Chile en que las familias han visto cómo su plata cada vez vale menos. Como esas 5 lucas que, por ejemplo, en noviembre de 2021 alcanzaban para comprar 7 paquetes de azúcar, hoy día le alcanza apenas para 3. Esos mismos 5.000 pesos con los que compraban 7 paquetes de fideo hoy día alcanzan apenas para 4. Colegas, la economía y la política se miden en estas cosas, pequeñas para algunos, pero que no son los índices ni las cifras que ha presentado el ministro, pero que son los números que han significado angustia en las familias chilenas. Hoy, Chile y los chilenos son más pobres que hace algunos años atrás. Es la realidad que debemos enfrentar, es la obligación moral que tenemos por dedicarnos a la política y vivir del dinero de los chilenos, que hoy día estamos pidiéndoles un poco más. Nos exige ser responsables, nos obliga a ser responsables y a trabajar incansablemente por mejorar la calidad de vida de quienes viven en nuestro país. ¿Y acaso esto se logra repitiendo las mismas políticas fracasadas de antaño? ¿Acaso es responsable avanzar en una reforma que pone en riesgo la inversión, que obliga a seguir costeando con plata de chilenos el aumento del tamaño del Estado, mientras las oficinas y los edificios gubernamentales se repletan de operadores políticos? ¿Sirve acaso que el ministro, por su intermedio presidente, y a pesar de que ella no está, nos presenta distintas proyecciones, nos promete un futuro próspero en la economía, hable de responsabilidad fiscal y de eficiencia de recursos cuando su coalición no pierde opción de abrirse camino a través del populismo y el bolsillo ajeno para ganar elecciones? Muchos no olvidamos esto, ministro, que este respiro que nos regalan las cifras económicas y que tanto se han vanagloriado son gracias al triunfo del rechazo. Las cifras económicas han mejorado porque ganó el rechazo. Y me habría gustado que estuviera el ministro presente, presidente, para haberle hablado, pero no al Mario Marcel ministro, sino que al Mario Marcel economista. ¿Sabe usted que esta es una pésima reforma? Y no vaya a terminar como dice esa canción popular, y este sea uno de esos días en que se sienta muy solo en casa, porque ningún economista lo va a seguir respetando porque usted sabe perfectamente que esta es una pésima reforma. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mesa. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a hacer reserva de constitucionalidad contra este proyecto en razón del carácter expropiatorio del impuesto patrimonial. Muchas gracias, señor presidente. Bien, diputado, así quedará constancia en el acta. Les pido, por favor, tomen asiento para iniciar el tiempo de votaciones. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado.